Alpargatas y libros, un programa para pensar y reflexionar, pero desde aquí, con la conducción de Marcos Rosselli y la participación especial de Sergio Mazuco. Oyentes, una nueva edición de Alpargatas y Libros, este programa que sale todos los domingos a las 14 horas por Radio AM 770, Radio Cooperativa. Hoy tenemos el lujo de contar con la visita de Cristian Vitale. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Sergio Mazuco. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Sergio, Marco? Eso de lujo, la verdad, me queda un poco grande, Marco. No, pero... Me siento... no sé. Es un enorme placer para nosotros contar con tu presencia en este programa, Cristian. Te agradezco. Y le quiero comentar a nuestros oyentes que hoy vamos a abordar una obra de Cristian Vitale que se llama Encarnación Escurra, La Caudilla, ¿sí? Una que fue editada, ¿sí?, por Marea, la editorial Marea. Además, cuyo prólogo ha sido escrito por el amigo Hernán Brienza y es una colección que se llama Los Caudillos. Pero antes de entrar de lleno en el abordaje de esta obra de Cristian Vitale, le voy a comentar brevemente quién es Cristian, ¿no? Vitale. Cristian nació en Lanús, allí en el conurbano bonaerense, además es profesor de enseñanza media y superior en historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además es periodista, recibido en el Instituto Grafotécnico. Trabaja en Página 12 desde 1998, y ha colaborado en varias revistas de arte, cultura general, política, como La Mano, La Maga, 23, etc. Además, ha participado en diferentes medios radiales, ¿sí?, como actualmente Radio Nacional Folclórica y demás. Ha publicado un libro que también, aparte de este, nos parece de suma utilidad, que tiene que ver con esa obra que se llama San Martín Rosas Perón, Orígenes y Mutaciones y Persistencias de una trilogía nacional, que fue editado por Octubre. Así que bueno, estos son algunos de los datos biográficos de Cristian Vitale. Y bueno, vamos a entrar un poquito a bucear en esta figura tan importante, tan, para mí, realmente interesante, como fue Encarnación Escurra. Lo primero que quiero preguntarle a Cristian, si nos puede de alguna manera comentar cómo llegas, Cristian, a hacer este trabajo de investigación sobre Encarnación Escurra. Bien, digamos lo más específico, digamos, la idea nace de una reunión que tuvimos con Hernacito, con Brienza, que como vos bien decías recién, es el que dirige la colección Caudillos de la editorial Marea, ¿no? Le había hecho una nota para el diario por un libro de él, creo que era La Argentina Imaginada, y después nos quedamos charlando, tomando un par de cafés. Y en un momento apareció el tema, me dice, ¿por qué no te escribís un libro para la colección, para Caudillo? Sí, estaría interesante, sí, claro. ¿Por qué no? Me dice, definamos uno, o definamos una, porque venían ellos trabajando, casi todos caudillos
hombre, viste que en el siglo XIX es muy patriarcal, digamos, ¿no? La figura masculina es preponderante. Entonces venían trabajando a Dorrego, a López Jordán, ¿no? Al Banco Paz, bueno, nada. Y bueno, mujeres del siglo XIX, ¿viste? Entonces empezamos a barajar. Yo como venía con la impronta del libro anterior que mencionabas, San Martín Rosas Perón, en un primer reflejo le digo Manuelita, ¿viste? La hija de Juan Manuel Rosas. Y me dice, mejor Encarnación, ¿no? Me dice Andrés. Bien, entonces consensuamos, digo, sí, claro, me parece bien. Sí, hace Encarnación Escurra, que es una figura, digamos, de Manuelita tiene más glamour, viste que Manuelita aparece como más conectada tal vez con situaciones artísticas, es más conocida, era linda, viste, los diplomáticos que venían ingleses o franceses se enamoraban de ella, un personaje más de novela que de biografía política, si se quiere, ¿no? En cambio, Encarnación nos pareció que era una figura bastante omitida, sabemos, ¿no? La historiografía oficial, pero también por el campo revisionista un poco, ¿no? Hubo que hurgar bastante en fuentes, sobre todo indirectas, para tratar de organizar una biografía como la que finalmente editamos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco el inicio. Nació en una charla con Hernán, después de un café, así como muy relajados, y ahí me puse a laburar, ¿no? Como se hace en el oficio del historiador, buscar fuentes escritas, buscar materiales audiovisuales, que hay alguno, rastrear, disculpame, ¿no? Rastrear libros que no específicamente traten su figura, sino su figura a través de Juan Manuel de Rosas, porque hay mucho escrito sobre él. Entonces, entre líneas hay libros del Pepe Rosa, de Manuel Gálvez, que bueno, que la cita y que hablan de ella, ¿no? De Rivanera Carrié. Sí. Bueno, ese fue un poco el inicio ¿Te costó mucho para acceder a las fuentes? Porque nosotros a veces parece que como que uno reitera estos conceptos y no es que uno se haga, digamos, autobombo, pero nosotros en el 2005 con la dirección de Norberto Galazo escribimos Los Malditos, hombres y mujer. Gran libro. Claro, es un libro, exacto, en total son 4 tomos y nosotros, claro, y nosotros tratamos de poner, digamos, al tapete o por lo menos lograr que salgan a la luz una determinada de personajes, tanto mujeres como hombres, que habían sido silenciados por la historia oficial mitrista. Y vos sabés que me da la sensación con Encarnación que pasa exactamente lo mismo. Es una silenciada de la historia, porque el revisionismo, como bien decís, rosista o el revisionismo más popular, siempre se ha trabajado sobre la figura de don Juan Manuel, pero Encarnación, y que yo leyendo esta obra realmente fue sorprendente la importancia de Encarnación, digo que en síntesis para mí es una silenciada de la historia argentina, ¿no? ¿Es así? Uh-huh. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Por eso me pareció un lindo desafío el que me plantea Hernán, ¿no? Ir a ver quién fue esa mujer, digamos, que cuando murió en las exequias en 1838, digamos, media ciudad de Buenos Aires estaba ahí, ¿no? En los funerales. Una mujer inmensamente popular, inmensamente querida por el pueblo bajo, digamos, por los orilleros, por los negros, por los gauchos. Tenía una militancia, digamos, enorme en términos de digamos, políticos y en términos sociales y hasta, incluso te diría en términos culturales, digamos, era una personalidad muy fuerte en la época. Y por eso, digamos, coincidiendo con lo que planteaba recién, me llamó muchísimo la atención esta cosa de la omisión, ¿no? Porque es cierto que la historiografía mitrista, la historiografía liberal, esa a la que intentamos discutir siempre,
digamos, han inmuniado a muchos de los que ustedes investigaron con Norberto en Los Malditos y demás, pero hay otros que no. Por ejemplo, hay figuras del campo nacional y popular en la historia que no son necesariamente omitidos. Por lo menos se habla, digamos, se habla mal, pero se habla. Sí. Juan de Rosas, hay un montón, digamos, ¿no? Si uno se pone a escarbar porque le conviene a esa historia arrojar luz sobre esas vidas para precisamente generar estigmas, generar visiones sesgadas, ¿no? Pero con Encarnación ni una ni la otra, es decir, no había muy poco. Hay unas cartas, las cartas que yo utilizo como una especie de columna vertebral para el relato biográfico, se publicaron en el año 1923, ¿no? Son las cartas que Encarnación describe a Rosas mientras él está en la expedición al sur, entre 1833 y 1834, y esas cartas revelan un montón de situaciones que realmente sorprenden, ¿no? Sí. La capacidad política de organización que tenía ella como mujer en un siglo patriarcal, ¿no? Inmensamente un siglo en el que estaba dominado por los hombres, 90 y pico por ciento, casi, te diría el 99% de las acciones políticas del siglo XIX, excepto muy pocas salvedades, eran de hombres. Y impresionante lo que hizo ella. Ella organiza la Sociedad Popular Restauradora, que es digamos el sector militante, popular y nacional que va a cuidarle las espaldas a Juan Manuel de Rosas mientras él está en la expedición al sur. No nos olvidemos que es una época en la cual las conspiraciones estaban a la orden del día, digamos, ¿no? La Confederación Argentina se enfrentaba a las conspiraciones unitarias, que eran los nostálgicos del golpe de diciembre del 28 que fusilaron a Dorrego. Claro. Se enfrentaba con los portugueses, con el imperio, digamos, brasilero, que, bueno, tenía alianzas muy fuertes con estos sectores unitarios y también con sectores del Uruguay, ¿no? Que también atentaban contra la Confederación Argentina. Después, ni hablar de los intereses franceses e ingleses en el Río de la Plata. Entonces, Claro. todo ese conglomerado, digamos, de acechanzas contra la Confederación Argentina es lo que sale a defender Encarnación Ezcurra cuando, con algunos destacados rosistas, funda la Sociedad Popular Restauradora y después la Mazorca, digamos, ¿no? Que es una organización que, digamos, deviene de la Sociedad Popular Restauradora, funda Encarnación Ezcurra, supuestamente sin la venia de Juan Manuel de Rosas, supuestamente. Esto no está muy claro, hay algunos historiadores que dicen que él tuvo, digamos, gravitación en la creación de ambas organizaciones, hay otros que dicen que no. Lo cierto es que es claro que la funda Encarnación Ezcurra. Y la Mazorca no es otra cosa que, más allá de las estigmatizaciones en las cuales cayó Sí. la organización, digamos, era una fuerza de choque destinada a defender los intereses de la Confederación de las conspiraciones liberales, unitarias, pro-francesas. Es eso, digamos. Ahí se te fue. Sí. Cristian, vos cuando... Entonces, bueno, le voy dando un marco de aproximación que revela la importancia de este personaje para la historia decimonónica en aquella Argentina embrionaria, digamos, ¿no? Es nodal, realmente es nodal. Claro, cuando vos estabas mencionando el tema del uso de las fuentes para hacer tu trabajo, Sí. recuerdo que cuando yo encaré un trabajo sobre Juan Lavalle, también otro hombre ensalzado por la historia oficial, pero realmente un conspirador, uno de los que inauguraron los quiebres institucionales de la patria, me encontré con muchas fuentes oficiales y pocas fuentes del revisionismo. Y vos sabés que, mirando en el Archivo General de la Nación, fueron fundamentales las cartas que él le escribe a Dolores, a su mujer, para desentrañar un poco la personalidad de Juan Lavalle. Por eso entiendo que las cartas fueron fundamentales, porque ahí está toda la subjetividad y toda la emoción puesta en los intercambios epistolares. Yendo a la figura de Rosas y de Encarnación Ezcurra,
y de Manuelita, las dos grandes mujeres de Rosas. Podemos dividir a Rosas, como para hacer una división historiográfica, en dos. El primer Rosas, en donde se crea esa figura del gran restaurador con esa creación y ese trabajo en el barro de Encarnación Ezcurra. Y después, sí, Manuelita, porque la figura de Encarnación Ezcurra ya había fallecido, le aporta ese glamour, pero también es como también esa primera impresión de quienes vienen, y es el filtro para el restaurador, ¿no? Son esas dos grandes mujeres, esas dos grandes hacedoras y cimentadoras y sostenedoras de la figura de Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. Sí, sí, claro, por supuesto, sí. Hubo otras mujeres en la vida de Rosas, yo no me metí en esa situación, digamos, porque no incumbía al trabajo, ¿no? Pero lisa y llanamente fueron los dos cimientos sobre los que Rosas se apoyó para tener la energía que hay que tener para gobernar una sociedad tan compleja y tan difícil como la de esa época, en la Argentina embrionaria, digo yo, ¿no? En los principios de la nación. Porque de veras, digamos, si vos no tenías una energía y una contención emocional fuerte y una contención en tu familia fuerte, no podías tomar las riendas de esa sociedad que era tremendamente violenta, conspiradora, entregada, digamos, en muchos casos. Ustedes que vienen del palo revisionista la tienen clara, ¿no? En muchos casos entregada a los intereses británicos, franceses, brasileros. O sea, es una situación muy compleja, sobre todo si se quiere gobernar con la gente adentro, porque si hay algo que caracteriza, digamos, sobre todo al segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas, es que él, digamos, tiene la intencionalidad de integrar a la arena política, digamos, a los sectores subalternos, como se les dice, ¿no? Digamos, no estoy inventando nada si digo que los negros lo amaban. Totalmente. O los gauchos también, o gran parte de los sectores indígenas, no digo todos, ¿no? Porque también tuvo enfrentamientos, pero digo, gran parte de los sectores indígenas de frontera también. De hecho, perdón que me meta en Juan Manuel, pero, digamos, vamos a hacer una especie de tándem, ¿no? Sí. Hoy vengo sobre las dos figuras. Decía que está el famoso diccionario Ranquel castellano que escribe Rosas, hablando con las poblaciones de frontera. Claro. ¿No? Va adivinando qué quiere decir cada palabra y configura un diccionario que es el primero que hay bilingüe en Argentina, digamos. Es muy fuerte. Entonces, cuando alguien se compromete a gobernar con esos sectores incluidos, la cuestión es complicada. Y yo creo que buena parte de que se le haya facilitado, digamos, a Rosas esa situación en algún punto tiene que ver, como decía Sergio, con Encarnación, con la obra política y con la militancia de Encarnación y con las agallas de Encarnación. Porque no solo, yo en el epílogo del libro la comparo con Eva, no solo ella le advierte de los peligros de los conspiradores directamente, ¿no? De los unitarios, sí. con los orientales y demás, sino que también le advierte de los traidores de adentro, ¿no? Esa cuestión que era tan fuerte en Evita, ¿no? Sí. Cuidate porque los traidores de adentro son difíciles. Y en las cartas está, como a muchos miembros conspicuos, digamos, de la sociedad popular restauradora, que eran tipos muy acomodados, porque Rosas era un tipo acomodado, digamos, ¿no? Un gran hacendado, y sus socios pasan a formar parte de su organización política, y le decía, mirá que están con vos solo por interés, mirá que son unos cagados, mirá que los únicos que valen son los que se la juegan en los barrios, digamos, en la calle, digamos, ¿no? Es muy fuerte el componente popular instintivo que tiene Encarnación y que le imprime a Rosas, ¿no? Tratando de advertirle de que ciertos sectores que estaban en el federalismo apostólico, sobre todo aquellos los más, digamos, los más poderosos económicamente, eran pendulares, ¿no? Que después definitivamente terminó pasando con los Anchorena, ¿no? Los Anchorena que ni bien ocurre caseros, si te he visto no me acuerdo, Sí. ¿no? No se equivocaba Encarnación cuando hacía algún análisis o comentario sobre la gente que se le acercaba, O sea, una mujer que tenía una gran intuición, un gran conocimiento
de la política de ese momento, ¿no? Y yo quería entrar un poco también, porque tanto con Evita y Perón, con Juan Manuel, la cuestión que me comentaras un poquito cuál era la vinculación que existía entre ellos, ¿no? Digo, porque hay una película de De Sanso, donde trabaja Esther Goris y demás, donde Evita lo insulta a Perón, ¿no? Bueno, que nosotros no estamos muy de acuerdo, porque a mí me parece que si hay una cosa, un denominador común en ambos matrimonios, fue ese amor y esa estrecha vinculación. ¿Qué es lo que percibiste vos en esa vinculación entre don Juan Manuel y Encarnación, desde el punto de vista del matrimonio, ¿no? Y demás. Es afectivo, decís, de la relación, sí, digamos, sí. Marital. Sí, qué sé yo, aparecen algunas cartas en las cuales Encarnación también se le pone brava, digamos, a Juan Manuel. Se le pone bastante brava, digamos. Primero que le reprocha que no pueda verse con él, digamos, ¿no? Mientras está en la expedición, ella quería ir, digamos, por supuesto no se lo permite, digamos, la expedición al sur, digamos, no era algo que... Aunque sí, perdón, hago un paréntesis, aunque sí permite que vayan muchas mujeres de los soldados a la expedición, para que los soldados estén bien contenidos, pero ella no va. Y esto es muy fuerte, porque ella se lo reprocha en las cartas. Y no solamente le reprocha eso, sino que como en algunas circunstancias Rosas aparecía como un dirigente político moderado, ¿no? Tenía esa cuestión del consenso en la política, por más que después hayan querido presentarlo como un tipo absolutamente confrontativo, violento y demás. Esa construcción de la figura de Rosas no se condice con la realidad. Rosas era más bien un tipo de consenso, de orden, sobre todo respetuoso de las instituciones en el sentido del apoyo popular. Claro. Era que votarlo, digamos, ¿no? Si no lo votaban, el tipo después sí, con el poder público, ¿no? Y los recursos institucionales que va adquiriendo, un poco se transforma eso, pero el origen de su popularidad, el origen de su poder, digamos, está legitimado por el pueblo en su gran mayoría. Eso lo reconoce Sarmiento, como deben saber, ¿no? Incluso Sarmiento lo reconoce. Pero bueno, volviendo a Encarnación, ¿por dónde andábamos? Ya me volví. No. Hablábamos un poco de esa vinculación que existía dentro del matrimonio entre Juan Manuel y Encarnación, ¿no? Pero avanzando un poquito más en esa clasificación que haces, ¿no? Porque decís que era una militante. Sí. Comentamos que estamos en Alpargatas y Libros, y mientras te comentamos que en nuestras vías de comunicación, en el WhatsApp es 11 22 88 66 98, nuestra vía de correo electrónico alpargatasilibros@gmail.com. Estamos con Cristian Vitale presentando el libro Encarnación Escurra la Caudilla, y entre todos los mensajes que recibimos vía WhatsApp o vía correo electrónico, vamos a estar regalando 2 libros de la editorial Instituto Arturo Jaureche, de John William Cook, Apuntes para la Militancia. Si te parece bien, Marco, vamos a un corte, vamos a una breve tanda y regresamos enseguida con más Alpargatas y Libros. Dicen que trajo lenguando sus dotes de moza gaucha, la que al cuartel cautivara aquella noche punzó. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosa, Pira Santa, cantaban de corazón, y en los barrios, los candombes repetían la canción.
hija como ninguna, mala y hermosa por ella ardían. Todos de celos allá en el patio de los troperos, al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Estás acá. Cooperativa. Las 770. Se siente. Me vuelvo loco con esta noticia. Los productos de Chacal llegaron a Cronishop, la plataforma e-commerce del grupo Crónica. El Chacal postea en las redes de Crónica las noticias del día con un estilo ácido e irónico. Entra ahora a cronishop.com.ar y descubrir remeras, tazas, gorras, chop y todos los productos con los hashtags más divertidos. Acordate, cronishop.com.ar. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro. 4784-0038 4781-8732. Desde la ciudad de Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o país, transmite la 770. Cooperativa. Se siente. Alpargatas y libros. Un programa para pensar y reflexionar, pero desde aquí. Bueno, seguimos con nuestro programa Alpargatas y Libros, este programa que sale al aire por Radio Cooperativa AM770, y hoy, como había señalado al comienzo, contamos con la visita de Cristian Vitale, quien es autor de este enorme trabajo de investigación, Encarnación Ezcurra, La Caudilla. Así que, bueno, seguimos con este reportaje en el cual yo le había preguntado en el bloque anterior, habíamos hablado de la caracterización de una gran militante política que era Encarnación Ezcurra. Entonces, ¿qué características tenía esa militancia para explicarle a la audiencia, Cristian? Mirá, retomo y aprovecho porque por ahí respondo de dos maneras la pregunta. Lo que me preguntabas antes, digamos, que yo te estaba diciendo que Rosas, pese a la construcción que de él hace la historiografía oficial, era un tipo que en muchas circunstancias, en muchos pasajes de sus dos gobiernos, incluso cuando no gobernaba, de consenso, de tratar de, digamos, moderar situaciones complejas, digamos, no era un tipo de ir siempre a la confrontación o un tipo de, digamos, un amante de la violencia ni nada que se le parezca. Y en este sentido, Encarnación lo corría por, vamos a decir entre muchas comillas, lo corría por izquierda, porque le decía, por ejemplo, hay una carta que ella le escribe a Tomás Guido, gran amigo de San Martín y de Rosas, ¿no? Claro. Dice, que no se descuide Juan Manuel porque le puedo llegar a hacer una revolución yo. Y de hecho, ella hace una revolución. Es la revolución de los restauradores de octubre del 38. Digamos, toma las calles y fagocita el gobierno de Balcarce, digamos, ¿no? Lo derroca. Una revolución en las calles de Buenos Aires que derrocan al gobierno de Balcarce y después es reemplazado por Viamonte Balcarce, ¿no? Con un interregno y
Y que bueno, eso un poco contesta también las características de esa militancia, era una militancia de acción directa, porque esa revolución ocurre de la siguiente manera. Había un rosista muy conspicuo, un tal Miñania era el apellido, que había fundado un periódico que se llamaba Restaurador de las Leyes, ¿no? Entonces, en el marco de la confrontación que había en la interna federal, vieron que estaban los federales apostólicos y los cismáticos, ¿no? Había como una interna muy fuerte dentro del federalismo. En el marco de esas internas, lo que hace Balcarce para frenar el avance de los apostólicos, porque Balcarce, digamos, adhería más a los cismáticos, es censurar a la prensa rosista y cerrar el Restaurador de las Leyes. Entonces, en una maniobra estratégica muy inteligente, parte de la militancia rosista empieza a pegar folletos en las paredes de la ciudad que decían esos folletos: censuran al Restaurador de las Leyes, o prohíben al Restaurador de las Leyes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, Ambiguo. la militancia rosista de las calles vio ese cartel e imaginó que era Rosas. Claro, quedamos Lo con iban a Manuel. volver, o lo iban a censurar, o lo iban a exiliar. Entonces, inmediatamente y espontáneamente, Encarnación aprovecha la situación, dice: van contra nuestro Juan Manuel, salgan a las calles. Y en octubre lo derrocan a Balcarce. Una cosa, la organiza ella. Y así, además, con un componente estratégico, una inteligencia, digamos, de organización que, la verdad, a mí a veces me sorprende. Lo iba escribiendo, iba leyendo, me iba encontrando de las fuentes y me iba sorprendiendo a mí mismo, porque digo, chao, ¿viste? ¿Listo? Sí. Impresionante el poder de convocatoria y de movilización, y lo popular que era, ¿no? Era una cosa extraordinaria. Iban ella con María Josefa, la hermana, que es otra historia increíblemente es de novela la historia de María Josefa, que tuvo un hijo con Belgrano, con Manuel Belgrano, que lo terminó criando, digamos, el matrimonio de Rosas Encarnación, digamos, ¿no? Salía ella por las calles a juntar gente con María Josefa y con Agustina Rosas, la hermana, una de las hermanas de Juan Manuel, y reclutaban, digamos, personajes, trabajadores, orilleros, juntaban a la baja en nombre de la patria y de la revolución, o sea, de la revolución en el sentido nacional, digamos, no en el sentido de defender una identidad, una tradición, en ese sentido, digo, ¿no? Con, como te decía antes, la gente incluida, digamos, las personas en la época de Rosas eran actores políticos, no había una diferenciación social muy fuerte, digamos, ¿no? Incluso se permitían los carnavales de los negros, que después fueron prohibidos por las posteriores administraciones que organizaron, entre comillas, la República Argentina. Los negros fueron absolutamente omitidos, prohibidos, y sin embargo en la época de Rosas tenían una libertad a sus artes, para sus costumbres, para su cultura, que era envidiable. Entonces, esa configuración, porque vos te preguntás, ¿no? ¿Y por qué fue tan popular Juan Manuel de Rosas si la historiografía mitrista me dice todo lo que me dice? ¿O por qué a Encarnación Ezcurra, digamos, la despidieron miles de personas, casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores? ¿Por qué? Bueno, ahí tenés la respuesta. Nunca fueron bien revelados por la historia en las escuelas. Mira, justamente me decía mi cuñada, que leyó el libro, me dice: la verdad yo no puedo creer, no puedo creer que Rosas era eso, si a mí en la primaria me enseñaron otra cosa, en la secundaria me enseñaron otra cosa. Todavía hoy pasa. Sí. Vos me mostraste a un Rosa que yo no conocía. Es increíble, ¿no? Sí. Claro, pasa con Perón inclusive, ¿no? Pasa con Perón inclusive, siendo contemporáneo, y que muchos somos contemporáneos de esa época y sabemos cómo se tergiversa la historia. Yo te quería preguntar, Cristian, porque en una parte del libro, del título del libro, o el subtítulo, se llama La Caudilla, ¿no? Nosotros acá, en lo que es, en su momento la Confederación Argentina, lo que es la Argentina, el vocablo caudillo tiene mucho peso sociopolítico, ¿no es cierto?
Es decir, caudilla, ¿por qué? ¿Por acaudillar solamente a las masas o solamente o también por su acción política de base sosteniendo al restaurador? Y bueno, precisamente por eso, digamos, Jauretche decía, ¿no? El sindicato de gaucho, caudillo. Precisamente por eso, porque a mí me parece que el caudillo, que también fue subestimado, que fue estigmatizado por la intelectualidad, por la inteligencia, ¿no? Era en esas circunstancias sociales, institucionales y políticas, era un personaje importantísimo para representar de alguna manera los intereses de las clases populares, digamos, de los estamentos populares. Y a mí no me cabe la menor duda que Encarnación los representó, y cómo, digamos, ¿no? Porque antes de iniciar su actividad más política, más de organización militante, ella, por ejemplo, cuenta, ¿sabes quién? Lucio Mansilla hijo, ¿no? El escritor, el dandy, que se pasaba recorriendo Europa. Yo le escribí un libro que es muy interesante, se llama Rosas, con Z, el apellido original es con Z, ¿no? Claro. Y él es sobrino, Lucio Mansilla era sobrino de Juan Manuel de Rosas, y se crió con Manuelita, con Pedro Pablo Rosas Belgrano, con Camila, digamos, con Prilidiano Pueyrredón, jugaban todos en la casa de los Escurra, digamos, ¿no? Y él recuerda, ahí hay otra fuente, volvemos al principio, hay otra fuente muy importante. Ese libro de Lucio Mansilla dice muchas cosas de Encarnación porque la capta en momentos que, por ejemplo, las cartas que revisé no capta, digamos, ¿no? En una Encarnación anterior, una Encarnación madre, una Encarnación esposa, digamos, y dice mucho Lucio de eso. Entre esas cosas, por ejemplo, cuenta que Encarnación tenía un carruaje, digamos, era de alta alcurnia. Claro. Los Escurra eran de peso. Pero que ella tenía un carruaje que, por ejemplo, 2 o 3 veces por semana enviaba, digamos, a alguno de los integrantes de la casa, lo que serían los que trabajaban, los domésticos, o incluso el mismo Lucio y demás, a buscar gente que tuviese algún problema, que estuviese enferma en la calle, o que, no sé, tuviera hambre, o lo que fuese, y la llevaba a la casa, y tenía una especie de hospitalito, donde, eso lo cuenta Lucio Mansilla, donde precisamente le daban de comer a aquel que tenía hambre, o atendían, digamos, a alguno que tuviese problemas de salud. Eso hace a la esencia de la construcción política y popular que tuvo el rosismo, digamos, porque si no te podés responder nunca a ese apoyo. Digamos, lo mismo que cuando Rosas, expedicionando al sur, ordena vacunar contra la viruela a todos los poblados de frontera, digamos, ¿no? Si no se discuten y no se le arroja luz a estas situaciones, no se entiende, digamos, por qué el germen del nacionalismo popular en Argentina es el federalismo rosista, o es también el federalismo de Dorrego, ¿no? Y alguna gesta. A mí me gusta mucho Campana también, ¿no? Campana, pero digo, ahí está como el germen del nacionalismo popular como ideología, digamos, ¿no? Y Encarnación es un ariete, es una protagonista indudable de ese germen, ¿no? Por cuestiones empíricas que estoy contando, no es que estoy inventando nada. No, totalmente. Bueno, le estamos comentando a nuestros oyentes que estamos conversando con Cristian Vitale, autor de esta obra de investigación muy interesante, Encarnación Escurra, la caudilla. Te quería comentar, Cristian, que el momento de esplendor de Encarnación es la revolución de octubre del 38, si no me equivoco. Yo dije mal, del 34, antes dije el 38. Claro, sí. El 38 muere. Claro, sí. Perdón. Del 34, claro. Sí, es importante. Perfecto, sí. Y bueno, ese es el momento de esplendor, es el momento de mayor concentración, digamos, de poder popular, digamos, de construcción de poder popular en el 34. Y después prosigue el ocaso político
¿Por qué no nos hablas un poco de esa etapa de Encarnación? Sí, eso es, sí, a partir de 1835, la vuelta de Rosas, digamos, la exigencia de parte de muchos sectores populares de su regreso al poder, fusilamiento de Facundo Quiroga, digamos, toda una serie de situaciones coyunturales que hacen que la figura de Rosas emerja, digamos, con más fuerza que incluso que antes, ¿no? Que en su primer gobierno. Y en simultáneo con ese crecimiento y con esa algarabía popular que genera el retorno de Juan Manuel de Rosas al gobierno, digamos, en la Confederación Argentina, en la provincia de Buenos Aires, Confederación Argentina, ¿no? Porque se empieza a cumplir el anhelado pacto federal del 31, ¿no? Los gobiernos empiezan a adherir a la Confederación Argentina y empiezan a poner su voto para que el gobernador fuese Juan Manuel de Rosas. En simultáneo a eso, la figura de Encarnación se va a apagar. Empieza a tener algunos problemas de salud. También hay situaciones que me permiten visibilizar de alguna manera, eso lo trato en el libro, cuando hay un capítulo dedicado al ocaso de Encarnación, que no solamente tiene que ver con ciertos rasgos de esa enfermedad que le iba a llevar a la muerte, rasgos de depresión aparecen, pero también algún vueltito de estos sectores del federalismo de adentro que ella había atacado. Como que le empiezan a decir a Juan Manuel de Rosas que la actitud de Encarnación había sido muy buena, que había sostenido, digamos, su poder pese a las conspiraciones de federales cismáticos comunitarios, pero que ya era su momento, ya había cumplido su rol, que a lo mejor era bueno dejarla descansar. Con sutilezas, digamos, van quitándole peso y quitándole gravitación en la política argentina a Encarnación, el mismo círculo ese con el cual ella había entrado en cortocircuito, ¿no? Porque esto es algo de la mujer, ¿no? La visceralidad de la mujer, que para mí es una virtud hermosa, no tiene en cuenta estos detalles, ¿no? Que después puede tener un vuelto bravo, ¿no? Le pasó a Eva, pasó a Cristina. Entonces, le está pasando a Cristina. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, digamos. Para mí es como una especie de mezcla entre un decaimiento de salud físico, porque de hecho, ya 3 años después moriría, ahí es el 38, digamos. Claro, y también estas sugerencias que algunos sectores, incluso del federalismo rosista, le dicen o le dan a entender indirectamente a él, ¿no? Como Claro. Después, no sé, ya meterme en esa cosa de, bueno, llegué yo, ahora soy yo, y también se intentó con Juan y Eva, no me metería en ese estadio. Claro. No me atrevería porque no tengo los elementos empíricos. No sé si Juan Manuel se la sacó de encima, como dice uno, digamos. No encontré ningún elemento que me permita, en términos directos, digo, ¿no? Que me permita confirmar eso, la verdad que no sé. Y una manifestación, digamos, de afecto en algún tramo de este programa esbozaste el tema del fallecimiento, de la muerte. Fue un hecho muy conmovedor para los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires, así. Tremendo. Yo cuando leí el diario oficialista, digamos, ¿no? El diario rosista en el 38 era la Gaceta Mercantil. Entonces fui a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional a ver, digamos, los diarios de esa época, la Gaceta Mercantil, y veía, ¿no? Las cifras que daban, los comentarios. Esa parte del libro, digamos, la fuente principal es esa, es el diario de la Gaceta Mercantil, que es el único medio además que detalla cómo fueron las exequias y los funerales. Y bueno, decía que habían asistido 25.000 personas. Yo qué sé, 25.000 personas, a ver, ¿cómo qué operación cuantitativa, digamos, puedo ejercer para ver si era mucha o poca gente? Y simple, fui a ver cuántos habitantes había en la ciudad de Buenos Aires. Claro.
cantidad de habitantes, Ciudad de Buenos Aires, en esa época, 58.000 personas en el casco urbano. Después en la provincia llegaba a 110.000, en toda la provincia, digamos. Y en ese momento llegaba hasta el río Colorado, ¿no? Y digo, chao, pero en media ciudad estaba ahí. Porque hay que tener en cuenta que de los 58.000 habitantes había muchos ancianas, niños, gente que no iba a ir por ahí, ¿no? Entonces, claro, vos tenés la mitad de la Ciudad de Buenos Aires en los funerales, una enormidad. Entonces después lo comparé con Eva y más o menos me daba lo mismo. O sea, en promedio, digamos, ¿no? Sí. Los funerales de Eva. Con la diferencia que ya en la época de Eva, vos tenés que tomar como referencia, digamos, la población total de la provincia, y tenés medios de transporte mucho más ágiles para llegar al centro. En la época de la muerte de Encarnación no se llegaba fácil, digamos. De lugares alejados, que tenía que venir en caballo varios días o en carruaje, digamos, tardaba mucho. O sea, los medios de transporte no te facilitaban la llegada inmediata a la ciudad. Entonces, eso me pareció tremendo, ¿no? Es conmovedor, ¿no? Claro. Igual muy verosímil por todo lo que venimos contando. ¿Sí? Ella había construido una especie de emocionalidad con las masas, un vínculo emocional con las masas que ahí tenías el resultado. Era gente que estaba interesada en las personas, sea cual fuera su origen social. Eso es importantísimo. En el rosismo eso es importantísimo y yo creo que no lo puede ni siquiera deslegitimar el más rancio de los gorilas. No lo puede deslegitimar. Porque el rosismo en ningún momento miró color de piel, miró procedencia social, miró... No. Al contrario, digamos, ¿no? Respeta mucho al diferente, digamos, ¿no? Hay una cuestión de la alteridad que es importantísimo, no solamente para entender al rosismo, sino también al peronismo. El peronismo es más o menos una especie de rosismo del siglo XX, por más que los compañeros que Puiggró se enojen. Digamos, es una especie de rosismo del siglo XX. Tiene muchos componentes nacionales, populares, de esta cuestión de lograr, digamos, una nación que contenga a todos sus habitantes. Tiene muchísimo, ¿no? Al menos en mi postura, digamos. Hay otros. Sí. Está bien explicitarlo y también tener argumentos para sostenerlo. Nosotros también creemos lo mismo, que la continuidad se da a partir de la incorporación de los sectores populares a la sociedad, ¿no? Y eso tiene una solución de continuidad en el tiempo. Pero esto de tomar lo social como determinante me parece, digamos, me parece que es una herramienta muy fuerte. Después lo económico, lo político tiene otras discusiones, ¿no? Pero lo social es central, digamos. Es central. Sí. Estás en Alpargatas y Libros, estamos con Cristian Vitale, presentando Encarnación Escurra, La Caudilla. Nuestra vía de comunicación 11 22 88 66 98 vía WhatsApp. Y también podés mandarnos un correo electrónico a alpargatasylibrosok@gmail.com. Entre todos los mensajes, tanto por correo electrónico o por WhatsApp, vamos a estar regalando 2 libros de ediciones del Instituto Superior Arturo Jauretche de John William Cook, Apuntes para la Militancia. Marco, estamos terminando ya el programa con Cristian Vitale, nos quedan unos últimos minutos. Sí, no, antes de finalizar, ahí hace Cristian un epílogo, ¿no? Donde dice si era la Eva Perón del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que coincidimos, ¿no? Coincidimos totalmente con esa apreciación, porque en Encarnación evidentemente el tema social fue clave, ¿no? Fue clave. Así que, y así brevemente algunos puntos de comparación entre Evita y Encarnación, aparte de los que comentaste, ¿cuál te parece que se podrían mencionar rápidamente, Cristian? Sí, hay uno que es fundamental y es el ataque mediático. Bien. El ataque mediático es
esto no sé si lo hablamos en la entrevista, me parece que no, pero yo incluso me animaría a meter a Cristina para que se entienda mejor Sí. en esta analogía, porque tanto a Encarnación como a Eva Perón como a Cristina, los medios hegemónicos las denostaron, las estigmatizaron, dijeron de todo de eso. Sí, sí. Encarnación, que era una meretriz, que era una chupandina, que era una licenciosa, digamos. Los medios opositores de la época decían eso de Encarnación. Bueno, de Eva ni hablar, ¿no? De Evita Claro. y de Cristina lo vemos hoy, no hace falta, digamos, recordarlo, pero Sí, sí, sí. atacada permanentemente por las usinas de creación de sentido mediática. Entonces me parece que ese es un buen elemento para comparar. Sí, 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 totalmente. Bueno, Cristian, estamos finalizando el programa. Agradecemos a la editorial Marea, primero por haber tenido la idea de publicar esta obra que cubre, digamos, un vacío. Y además, por otro lado, hace un acto de justicia, de reivindicación a una mujer silenciada en la historia de los argentinos. Así que felicitaciones para los editores, pero además felicitaciones para vos que tuviste, digamos, el trabajo de investigación y de producción de esta obra, que me parece que va a tener un largo camino en la historiografía argentina. Te agradezco muchísimo, Marco. También Sergio, digamos, muy atinadas las preguntas, me sentí muy cómodo, son gente obviamente del palo que conoce muchísimo, así que está buenísimo hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Cuando vos tenés interlocutores que saben de lo que estás hablando, ¿no? Claro, claro, claro. Eso se los agradezco enormemente y les mando un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Sergio, nos tenemos que ir, nos despedimos de nuestros oyentes, invitándolos a que nos sigan el domingo que viene a las 14 horas por Radio Cooperativa AM 770. Hasta el próximo programa.